imaginas un día ir manejando y encontrarte con un elefante bloqueando la calle, pidiéndote bananas para dejarte pasar? Luego te subes a un tuk-tuk y atraviesas una ciudad sumamente densa, con la torre más alta del sur de Asia, para eventualmente llegar a pueblos con más monos que palomas, en donde hombres viven en medio de la selva. Avanzas un poco más y un leopardo pasa caminando a centímetros de ti, y eventualmente llegas a tu casa para enterarte de que el presidente ha renunciado por correo electrónico. Todo esto y mucho más es posible en este país. Bienvenidos a Sri Lanka. Nos encontramos en Sri Lanka, un fascinante país conocido a lo largo de la historia como Ceilón, Serendip, la perla del océano Índico o la lágrima de India. Aquí hoy en día viven más de 22 millones de personas. Y en este video vamos a ver un poquito de todo, desde las grandes y vivas ciudades hasta las impactantes bellezas naturales. Con suerte incluso nos encontraremos unos elefantes, unos leopardos, unos perezosos. No se diga más, que comience este aventurón. Normalmente diría vamos a darle, pero estamos en Sri Lanka, así que diré Apiyamudem. Comenzamos en la ciudad de Colombo, sin duda la más grande, la más ruidosa de todo el país. Cerca de 6 millones de personas viven en toda la zona metropolitana. Y sí, está bien lleno, se nota, de verdad es ruidosa. Hay muchos edificios, hay comercio callejero por todos lados. Tiene esta vibra encantadora, agradable que tienen todas las macrourbes alrededor del mundo. Algo que hemos notado es que estas calles están llenas de tuk-tuks. Yo diría que es el vehículo más común que se ve por todos lados. Incluso les llaman los crazy tuk-tuks porque manejan como locos los carnales, les dan duro. Es más, ¿saben qué? Vamos a seguir diciendo datos a bordo de un tuk-tuk, ¿no? Para sentir las vibras de Colombo, del área metropolitana. ¿Cómo funcionan los tuk-tuks? Que les digo, es el método de transporte más común. Es que suelen tener un taxímetro. Vean, ahí está el taxímetro, pero acá mi carnal no lo prendió. Pasa mucho lo que pasa pues, en todo el mundo, ¿no? Que pues el taxista tiene su taxímetro y tal, pero luego no te lo prenden. Es nada más cosa de preguntar antes de a cuánto, de a cómo, y pues biznear, saber biznear. El tuk-tuk es bien popular, una porque el tráfico en esta ciudad se pone heavy, y dos porque es bien barato. Distancias normales, qué sé yo, 15, 20 minutos te puedes estar gastando el equivalente a $1, $1.50. Que por cierto, les platico de la moneda de Sri Lanka. Aquí se utiliza la rupia srilankense, creo que es la pronunciación correcta, que a la fecha en que documento está aproximadamente 310 por dólar. Y este es uno de los países más baratos de todo el continente asiático. De verdad, aquí uno como extranjero, vaya que viene del otro lado del mundo, se encuentra con precios como en pocos sitios. En cuestión de transporte, comida, gastos diarios en general, de verdad que impresiona los precios tan bajos que aquí se pueden llegar a ver, aunque ojo, para los locales esta es una realidad muy diferente. Estamos hablando de que en este país el salario mínimo suele ser, dependiendo de muchos factores, de aproximadamente 20,000 rupias al mes. Que esto viene siendo $70 más o menos, de hecho menos de $70. Y la cosa se pone mucho más complicada cuando consideramos, por ejemplo, precios de vehículos, motocicletas, tuk-tuks. Más adelante vamos a hablar de esto, pero sí, esas cosas suelen ser muy, pero muy caras. Si hablamos sobre idiomas, debemos saber que este país tiene 3 lenguas oficiales. Estas son el singalés, el tamil y el inglés. De hecho, en todos lados, todos los letreros que vas a ver van a estar en ese orden, pues van más o menos según el porcentaje de la población que los habla. Hasta arriba el singalés, que por cierto tiene un alfabeto que está precioso, lindísimo. Es por sílabas y ciertos caracteres son simplemente para enaltecer sonidos. El tamil también tiene su propio alfabeto que es completamente diferente. Y el inglés, producto de que durante muchos años Sri Lanka fue una colonia del Reino Unido. Entonces por eso es que también está por todos lados, y la mayoría de la gente que fue a la escuela en este país va a hablar aunque sea un inglés básico. De verdad, eso me ha impresionado mucho. En todos lados inglés es muy facilito siempre y cuando lo tarzanees. Uno tiene que tarzanear el inglés como cortesía común para tener una comunicación más eficiente. Y sí, para viajeros esto la verdad es muy conveniente, es bastante sencillo mover
moverte solito. Y sí, creo que esos son buenos datos introductorios para saber tantito del país. Olo Borgo, el tráfico sí está duro, de verdad, como en pocos lados. Se siente muy, pues sí, como cuando uno va a visitar Nueva Delhi, qué sé yo, se sienten mucho esas vibras. Stuti, my friend, Stuti. Next time, next time. Buen tipo, buen sujeto, buen conductor. Y cine meme, no por nada les dicen los crazy tuk-tuk, porque sí le dan duro, se meten por todos lados. Se estima que en todo el país hay cerca de 1.2 millones de tuk-tuks registrados, más los que no tienen registro. Imagínense ustedes, tal vez 1,5 millones de estos carritos. Estamos caminando ahorita por la zona de Peta, que es, por así decirlo, como el centro más comercialmente activo. Hay tiendas de verdad de todo, de ropa, de maletas, peluquerías, comida, todo. Acá está de verdad el pleno movimiento. Acá está la gente chambeadora. Dato curioso de Sri Lanka, ¿sabían que es el país que tiene más días feriados en todo el mundo? Esto es porque cada que hay luna llena, acá es día feriado. Es decir, que mínimo una vez al mes van a tener un día feriado y la banda de verdad no trabaja, no van a la escuela. Y esto, el hecho de que tengan tantos días feriados, es porque este país es mayormente budista. Y la presencia del budismo se nota en todos lados, tan solo hay que mantener los ojos abiertos por las calles. Por ejemplo, hay banderas budistas por doquier, pero de verdad en todos lados. Y estatuas de Buda también, ves muchísimas, pero por todos lados, de todos los colores, de Buda haciendo diferentes posiciones. Están por doquier, tan solo hay que dar una manejadita por cualquier calle, mantener los ojos abiertos y vas a encontrarte con algo relacionado al budismo. Y es bien bonito ver la diversidad en las calles. Ves a mucha gente, claro que sí, a muchas mujeres cubiertas, ¿no? Seguidoras del Islam, pero ves también a muchísimas mujeres utilizando saris preciosos, divinos, una prenda típica, no nada más de aquí, sino de toda esta región. Y es bien lindo. Uno va a un evento de gala, por ejemplo, algo elegante, y las chicas están con sus saris, pero impecables. Hoy por hoy ya no hay ni guerra civil, ni guerra con otros países. Hoy por hoy podemos decir que Sri Lanka está en paz y esperemos que así se mantenga mucho tiempo. Quiero subirme a un camión público, a un autobús público. Los diseños están perros, de verdad. A ver, en muchas partes del mundo vemos al típico microbús, al autobús, bien pintadito, bien bonito. Hemos documentado unos muy chidos en Guatemala, por ejemplo, para el canal. En Pakistán unos muy chidos. Pero aquí la neta es que no se quedan para nada atrás. Están perros los diseños. Y tienes que estar bien vivo. O sea, veo que la banda se baja incluso con el bus en movimiento. Hemos visto unos que de verdad se va subiendo la gente, se va bajando y el bus avanza con la banda colgando. Y los precios para subirse a un autobús empiezan desde las 30 rupias, más o menos 2 pesos mexicanos, 10 centavos de dólar. Y dependiendo de la distancia y pues de tu honestidad para decirle al conductor a dónde vas, ya va incrementando la cosa. Vamos a subirnos a uno, ¿no? A ver qué onda, para vivir la experiencia chida. Ok, va, este bus, la neta no sabemos para dónde va, pero vamos a darle, ¿no? Agárrate bien, Ok, a ver, ojalá. Está chido, vean, tienes acá una bocina. Ay, está perro, El diseño no se queda afuera, o sea, el diseño también se extiende a la parte de adentro. Y sí, ahorita nos tocó una hora ocupadona. Y sí, a ver, como vemos en muchos lados, pues cuando toca la mera hora pico, pues te toca estar de pie, ¿no? Es lo que es. Y sí, el autobús es el método más eficiente para la gente aquí, más allá del tuk-tuk, porque el tuk-tuk pues es privado, ¿no? Te sale mucho más caro, el bus sale mucho más costeable y aquí no existe, por ejemplo, el metro, no existen teleféricos. El bus es lo que hay, el bus es lo que queda. Y la neta, chido, lleno, se siente la vibra bien de la zona llena de la ciudad. Me encantó que pasa el carnal a cobrar con sus anillos de billetes, igualito que en México, así igualito, pasa con sus billetitos así como si fueran anillos. El conductor aquí tiene a sus figuras acá del, me parece que es hinduismo, disculpen mi ignorancia, tiene su lamparita que se mueve. No, hombre, los mexicanos y los srilanceses, mismas personas, diferentes creencias, ¿ok? De verdad, lo que es viajar por la India, viajar por Sri Lanka, viajar por las ciudades de México, muy similar. ¡Ójole! Misión exitosa. La neta, chido. Puta, pero sí se suda duro allá adentro, ¿no? Sí estaba caliente la cosa, estaba caliente. Oigan, y a ver, ahorita estamos en la gran ciudad, como les decía. Más adelante vamos a estar viendo más naturaleza y los animales y bla, bla, bla. No se me desesperen, pero es que siempre conocer la capital es chido. Ah, que por cierto, la capital en sí de Sri Lanka no es Colombo. La capital en sí es, se las voy a leer porque está bien difícil, Sri Jayawardenepura Kotte. Que a ver, realmente es una ciudad aquí pegadita
a Colombo, o sea, es prácticamente lo mismo, es zona metropolitana. Que a ver, consejo para la gente de aquí, pues ya mejor cámbienla a Colombo, ¿no? O acorten el nombre porque, ay sí, no, en la escuela, la capital de Sri Lanka. Sí, ya van a ver, ya hasta se me olvidó, ¡Hala! ¿Qué tal este jefazo que conocimos en la calle aquí? How are you, my boss? Good. Okay. Good life, my life then. Pero es que calen este flow, las joyas, la ropa, no hombre, un genio. Nos cuentan que trabaja en la industria del transporte y que la gente como que lo conoce en redes sociales, está chido. Un crack, A nice time, my brother. Chequen todos los letreros que hay en las calles. ¡Hala! Me da vibras muy así como la primera vez que vas a Tokio, ¿no? Y te impresionas por todos los letreros neón y las letras así, cosas que no entiendes, pero obviamente mucho más caóticos. Sí, aquí vean, cruzar la calle, tienes que aventarte, tienes que confiar en que no te van a atropellar. No, pero sí, sin duda una ciudad apantalladora, viva. Nunca había escuchado esta perspectiva de Sri Lanka, como que siempre relacionamos Sri Lanka con naturaleza y elefantes y budismo y tal, pero así con estas calles tan vivas y ruidosas, nunca, y me está encantando. Algo que tristemente sigue pasando en Sri Lanka y que de hecho es completamente legal, es que tienen elefantes para ofrecer paseos, fines turísticos, fines de entretenimiento, llamémosle como sea, pues eso es tener ahí al elefantito encadenado. Justo ahorita vean, así en plena calle nos encontramos con este elefante que tienen acá encadenado en este sitio. A ver, quiero que quede claro que no, esto no es una invitación para que cuando vengan a Sri Lanka lo hagan, de hecho al contrario, los invito a que de plano no lo hagan. No está gacho, ¿no? O sea, una especie tan majestuosa. Y pues sí, venden los paseos como tal. Y les digo, lo más gacho es que la ley aprueba que se vendan estos elefantes y se venden de verdad caros. Y que en teoría, como lo regula la ley, el gobierno, es que para poder comprar uno de estos elefantes tienes que demostrar que tienes un espacio grande para tenerlo. Checan los antecedentes de tu familia, que pues no hay mucho maltrato animal, que los vas a tratar entre comillas como no tan mal y que vas a darles como unos paseos no tan cansados, como un límite de kilómetros por día, etcétera, etcétera. Me cuentan más o menos que no es como que los compras de comerciantes privados, sino que lo compras del gobierno, tal cual. Y como logran adiestrarlos es que desde chiquitos les ponen como cadenas muy pesadas y les ponen unos picos que los lastiman si es que hacen fuerza, y pues de esta manera es que el elefantito pues va desarrollando pues como un miedo, y pues por eso es que una especie tan fuerte, porque seamos sinceros, si él quisiera ahorita él podría ser un desastre y matarnos a todos y salir corriendo, pero desde que son chiquitos como que les meten miedo, les ponen estos picos que les lastiman las patas cuando se mueven, y así es como logran pues adiestrarlos. Está muy triste, la verdad, está muy feo. Sí, cuando vengan pues la verdad mejor no apoyen eso, y no es difícil encontrárselos, o sea, ahorita aquí en una calle random así nos lo encontramos como si nada. Pero sí, personalmente yo les diría, cuando vengan a Sri Lanka, pues mejor no lo hagan, pero de que se puede hacer, sí que se puede hacer. Nos estamos quedando en un hotel bien cool, pero bien bonito, que bien podría llamarse la guarida del mono. Vean eso, vean cuántos changuitos hay. Y están por doquier, pero de verdad por todos lados. Los vimos desde el desayuno, así en el techito, y los ves jugueteando, los ves correteándose, se tiran del techo. En un punto llegó una iguana y ahí andaban como medio peleándose, como que querían hacerle emboscada a la iguana, pero luego se asustaron los monos. Y luego hay otra parte que desde la piscina ves corriendo unos monos, pero señores monos, de verdad grandotes, o sea que una riña con uno de esos yo creo que sí sales perdiendo. Hay pavos reales también y no, de verdad están por todos lados, bien. Y están como muy acostumbrados al humano. A ver, obviamente se te aconseja, y bueno, más que un consejo es un poquito una orden así de brother, no intentes ni tocarlos, ni alimentarlos, ni nada, porque pues puede ser peligroso y no está chido. Chequen, a 2 metros algo así de mí, ahí están así calándose, quitándose los piojitos, vean eso, Está cool, la verdad está muy bonito este complejo, y es así como un hotel entre pantanos. La verdad está muy bonito. Justamente siento que esta es la cara que más vemos de Sri Lanka, ¿no? Como alrededor del mundo, como que hay como que changuitos, como que naturaleza, más allá de las locas ciudades. No te asustes, papito, estamos acá tranqui. Subimos un poquito al norte y estamos aquí navegando por el lago Talcoté. Está muy cool que por ley aquí no se permite tener lanchas con motor para disminuir la contaminación de ruido y también pues para cuidar el agua. Así que todo tiene que ser remando. Acá nos contratamos a un carnal fuerte, es un brother que le da chido. Y nuestro guía de la zona nos está explicando cosas bien bonitas de acá. Se cuida mucho a la naturaleza, se cuidan mucho a los animales. Para pescar tienes que tener un permiso especial, que por cierto la pesca es la mayor actividad económica, junto con los cultivos de arroz. Y desde aquí se ven muchos pajaritos, muchos monos también hemos visto por ahí, muchas flores muy bonitas,
frutos, de todo. Y nos dicen que cocodrilos podemos llegarnos a encontrar. Entonces, cuidado con los cocodrilillos. La verdad está bien bonito, se respira bien rico aquí. Huele así como a lluvia, ¿saben? Este rico olor a lluvia. Sí, está preciosísimo aquí. Hemos pasado de los ruidos de la ciudad, los claxons, la altísima densidad poblacional, a este paraíso calladito. Se respira riquísimo. Sí, Sri Lanka tiene de todo un poco. ¡Wow! Estamos volando el dron y está loquísimo que estamos solos. No sé qué pasó y que la gente dijo, hoy yo no voy a ir, o tal vez porque está medio con llovizna, qué sé yo. Pues vean esta toma, está impresionante. Somos la única lanchita, por ahí veo como una colchonetita flotando en el agua y es todo lo que se ve. Y está de verdad, pero divino, divino, divino. No, hombre, qué bonito que se cuide tanto a la naturaleza por acá, porque sí es algo sumamente valioso. Un paraíso, está divino, divino. Les presento aquí al buen Porramala. El Porramala aquí nos está recibiendo en su campo, en sus tierras, para darnos una caminata por la selva. Porramala pertenece al grupo étnico Wedda, que es un grupo indígena que habita en Sri Lanka. Actualmente hay tal vez de 3,000 a 4,000 Wedda esparcidos por el país. Ahorita estamos en la zona de Ratu Gala, en donde hay aproximadamente unos 400. Mama Cacho Honda Maya ya me enseñó a decir gracias y más o menos como hola y qué gusto y tal. Y está bien interesante, de verdad. Así como lo estamos viendo, así es como suelen andar por la vida. Sin zapatos, andan acá tapándose nada más las partes íntimas. Se dejan crecer la barba, se dejan crecer el pelo. Esto de aquí es un hacha, ¿ok? Que el hacha es algo muy importante. Ahorita nos va a estar explicando diferentes cosas y tal. Ellos cazan para comer, ellos pescan, ellos tienen sus propios cultivos, tienen su propio idioma, por supuesto. La verdad es que bien interesante y bien agradecidos por esta oportunidad. Entonces, vamos, aquí ya me enseñó él a decir vamos y es Mangachamu. Que por cierto, ya ni les dije, o sea, para venir aquí, pues obviamente salimos bastante de la ciudad. Estamos ahorita como en la parte centro del país, pero como al sur. Y ala, sí está bien loco, como de verdad sus pies no le duelen, pero nada. Y pues para hacer contacto, pues nada más bastó pues, nuestro guía, así como que le platicó unas cuantas cosas. Obviamente ofreces dar también una propina y eso, básicamente, así la cuestión. Yo todo baboso diciendo, pues vamos a ir a la selva, me pongo hasta calcetín largo y todo. No, hombre, mi carnal, nos toca cruzar río. Entonces, pues vamos a darle, ¿no? Pues descalzos acá, como el buen Porramala. Está chido. Ahí está, mira, estamos listos para lo que viene. Pues venga, a darle. Chance sale un dragón de Komodo aquí. Está fresquita el agua, ¿eh? Y hasta está chido para refrescarnos, que sí hace un buen de calor, la neta. Y ahora, lo que sí es que, pues yo sí me voy a volver a poner mis zapatos, porque pues no sabemos si hay una rama filosa aquí o un 100 pies o qué sé yo. No tenemos claramente la planta del pie poderosa del buen Porramala. Ahorita el Porramala nos está enseñando un método para hacerse un porrito acá de la selva. Se hacen un cigarrito con esta hoja que se llama biri. Miren nomás, su porrengue. Si algo me ha enseñado a viajar tanto es que a la gente le gusta ponerse hasta el huevo. De verdad, a todos, a todos. Vean acá, podemos ver que claramente pasó un elefante. Están viendo esto porque está todo aplastado ahí. Entonces sí, que pasan elefantes, dice mi carnal y toda la cosa. Sí, es cosa de todos los días aquí. Más evidencia de elefante. Acá un gran mojón, masivo, pesado. Ok, podría estar cerca, mantengamos los ojos abiertos. Vean, ahorita nos está enseñando algo bien interesante. Cada que se aventuran acá por la selva, dejan una ofrenda acá para las deidades. A ver, ellos son animistas. Hoy en día, en tiempos modernos, te vas a encontrar con muchos que también podrían ser budistas o hinduistas. Pues ya hay sincretismo, influencia de religiones y tal. Pero tradicionalmente, a ver, los Wedda tienen más de 10,000 años de antigüedad, su cultura. Entonces son animistas, creen en sus ancestros, en el espíritu de la tierra, del árbol, de la piedra, etcétera, etcétera. Lo cual está muy cool. Y aquí dejan como una ofrenda, unas hojas para que las deidades los cuiden. Entonces como que, ok, cuídame para que no me caiga o para que no me lastime un animal o para que no me falte agua, lo que sea. Oigan, wow, eso fue súper hermoso, wow. Y básicamente ahorita ya nos interpretaron lo que fue, hizo un canto
canto, una poesía, como para sus ancestros, como para los espíritus, como que se conectó con la tierra, dio las gracias por los frutos, por los árboles, por los insectos, por todo. Y es una manera como de dar las gracias como a las deidades que están aquí, las deidades que les dan de comer, que les dan vida, que los protegen. Entonces, sinceramente muy hermoso, me siento muy, wow, muy conmovido, muy conmovido. Ok, entonces ahora ponemos nuestra hoja, ahí está, y de esta manera, Hondomaya, y listo, le damos las gracias a todos, qué bonito. Nos explicaba también acá nuestro carnal el Porramala que en su generación no era muy normal que fueran a la escuela. De hecho, muy poca gente de su generación y de generaciones anteriores saben leer y escribir. Pero hoy en día, de hecho, ya está pues, mucho más moderna esta zona. Ya tienen más caminos, tienen carreteras, tienen electricidad. Los jóvenes ya empiezan a tener teléfonos. Señal, eso sí, no hay mucha por aquí. Sí, no, están bastante desconectadones en ese aspecto. Pero ya los jóvenes están yendo a la escuela y como el 80% tal vez de los jovencitos ya saben leer, ya saben escribir, lo cual está chido. Pero sí nos decía que la escuela de él y de sus ancestros, que era más el campo, era más aprender a cazar, era más aprender a hacer medicinas con plantas, porque si ellos realmente no van a los hospitales, dan a luz aquí en estas comunidades que, a ver, si bien tienen ciertas estructuras, pues siguen siendo bastante rurales. Ay, vean, nos está enseñando aquí su brazo. Dice que se peleó con un oso acá por miel, porque si estos brothers recolectan miel para hacer alcohol y así. Ah, le mordió, sí le mordió. Wow, qué loco. Se pelearon por miel, literal. Ask him who won the fight. Él ganó. Because he has the life. He won. Oh, good. Que él ganó porque tiene el hacha. Y dice que no mató al oso, sino que nada más lo ahuyentó. Fue como, guau, vete de aquí, órale. Y por eso la importancia para ellos de siempre cargar su hacha, porque pues nunca saben cuándo un riesgo va a venir. De hecho, me están contando acá nuestros guías que en redes sociales hace no mucho se hizo viral un caso de un líder de los Weda que tenía que volar a otro lado. Entonces, pues él era como que desconocía que en el aeropuerto pues no puede llevar su hacha. Entonces consiguió un permiso especial porque él quería subirse al avión con su hacha. Y pues por cuestiones de su cultura, que sí le concedieron un permiso especial solamente para esa ocasión, porque pues sí, el brother decía, ¿qué tal me sale un oso de la nada en el avión? Y sí, véanlo, ¿a dónde va? Con su hacha. De hecho, su nombre, Porramala, significa el que manipula el hacha y nos dicen que es un nombre como muy común para ellos. Pues listo, ya nos despedimos del buen Porramala. Mama Ketchum Hondomaya. Buenísimo. La verdad, interesantísimo aprender de su estilo de vida. Chequen esto, nos encontramos a unos niños acá jugando cricket en un parque y les cuento, es que acá el fútbol no es el deporte más popular. Acá el rey es el cricket. La gente por todos lados lo juega, es lo que ves, es el deporte más popular, el que más vende, el que más se consume. Así como pasa en India, por ejemplo, yo pensaba la verdad que era como béisbol. No, hombre, carnal, la verdad es que no tiene mucho que ver. De hecho, en la fecha en que estamos visitando aquí en Sri Lanka está sucediendo el mundial de cricket y hay anuncios por todos lados. En los bares ves así de que la agenda de los juegos, ves anuncios de eso. En las tiendas de deportes te venden los uniformes de cricket, los bats de cricket. Sí, cricket es el rey aquí, es el deporte que mueve la economía. Los niños aspiran a ser profesionales del cricket y está bien chistoso ver el cricket callejero, que pues vaya, como pasa en todos los deportes, que se te vuela la pelota, se te va. Acá igual a los chavitos les está pasando que se les vuela para acá, pero vean esto, o sea, aquí pusieron una barda con púas y los niños se saltan así por la pelota con esto. Ya mejor que les construyan una reja o algo, porque en MM alguien se nos va a cortar aquí. Los niñitos acá vemos que están jugando con una pelota como de tenis, obviamente los profesionales es diferente. Y también estamos viendo que a falta de palitos ponen una silla. Eso me está encantando. Uno tiene que ser recursivo, miren. Por ejemplo, yo cuando era niño, pues yo jugaba fútbol con una botellita de plástico, esa era la pelota y la portería eran pues 2 chanclas, ¿no? Y sí está chido ver pues el cricket callejero. Es el deporte que mueve al país, el que apasiona a la gente. Estamos manejando por una carretera donde nos dicen que es posible que lleguemos a ver elefantes. De hecho, hay letreros así de repente como de cruce de elefantes. Nos preparamos y pasamos a una tienda antes de emprender la travesía, una tiendita local, y compramos ahí unas cuantas bananas, porque sí nos dicen que les encantan las bananas, que muchas veces incluso bloquean los caminos y hasta que no les das una banana no se quitan.
Por cierto, los hombres que atendían la tienda de las bananas eran también Wedda. Eso estuvo muy interesante verlo. Sí, ahí los Wedda ya en el mundo más moderno, siendo dueños de su tiendita y tal. Y en este camino ya hemos visto unos venados, hemos visto también un tipo así como de lagartija, como bien larga, bien especial. También hemos visto búfalos, muchos búfalos de agua, se llama esta especie, que de hecho me cuentan que aquí comúnmente se toman mucho su leche, se comen su carne. Y a ver si vemos algo más, a ver si vemos algún elefantón. ¡Hola, Borgo! Vean, 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 ahí estamos viendo uno. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, vamos a intentar acercarnos. ¡Ay, vean qué loco! Sí nos encontramos a un elefante aquí en la calle. ¡Hola, Borgo! Es súper enorme. A ver, toma una banana, amigo. Una banana. ¡Órale! ¡Ay, se siente! ¿Cómo decirlo? Como áspera la mano. Y ve, se las traga de una. ¡Adiós, elefante bonito! ¡Wow! Pues sí, es verdad el mito. Vean, en ciertas carreteras de Sri Lanka, en efecto, te encuentras con elefantes. ¡Qué bonito! No memen. ¡Qué loco! Me encantó, qué bonito. Así es como debe ser la interacción entre el humano y el elefante, creo yo. Que el elefante se acerque a ti porque pues sabe cómo sacarte el bananón, porque sabe que en la mano humana va a haber algo de fruta fresca. Me encantó, de verdad, qué lindura. A ver si ahorita vemos más, está chidísimo. ¡Ay, vean otro! Tremendito. Este está más chiquito, creo. ¡Wow! Vean qué chido. Hola, chiquitín. Llegamos con la banana. Toma, chiquitín. Banana para ti. Ahí te ves. Bye. Ahí está, miren, 2 elefantes en cosa de nada. Más adelante estamos viendo otro. Hola, qué loco los tuk-tuks. O sea, el elefante claramente puede super mega volcar al tuk-tuk. Bueno, nosotros también. Sí, no, a todos nosotros. ¡Wow! ¡La madre! ¡Uy! ¡Wow! ¡Hala! Era súper mega masivo. Sí. No, los del tuk-tuk se mega cagaron de miedo. Sí. Es que sí. Otro más, vean. Otro más. Hola, elefante. Hola, chiquitín. Traemos banana en son de paz. Qué lindura que sí pudimos ver a los elefantes, pues así, vaya, en las calles. No sé, como uno lo escucha de Sri Lanka. Y no nada más así, pues encadenados como lo vimos antes. Bien, muy chido. Y a ver, lo de los elefantes en sí ya está muy chido, la verdad, está muy impresionante. Pero también me está llamando mucho la atención que en las calles ves muchos letreros de cruce de pavos reales. Y sí, así como en muchos lados cruzan gallinas o patos, acá son pavos reales. Entonces, para que no los atropellen, ponen estos letreros y los ves por muchos lados. Y vean, todo este tema del cruce de los animales es tan, pero de verdad tan común, que hay partes en donde han construido puentes peatonales para los animales. Porque pues saben que en temporadas de migración tienen que pasar de un lado a otro, pero se han construido carreteras en medio. Entonces les hicieron sus puentecitos para que pasen. Y me dicen que están diseñados para aguantar el peso de elefantes, de grupos grandes de ciervos, vaya, toneladas y toneladas pueden pasar ahí al mismo tiempo. Órale, eso sí, no lo había visto nunca en ninguna parte del mundo. Puentes peatonales para animales, wow. Estamos tomando otro paseo en tuk-tuk, ahora por las aldeas de Dambulla. Está muy chido por acá. Y verde, de verdad, verde. Aquí la gente cosecha, pero al por mayor de todo tipo de frutos. Y está limpio, la verdad, se siente como limpio, como que no hay mucha basura y tal. Como que existe esa cultura de cuidar las cosas. Lo cual está muy chido, lo cual está muy bien. Ah, sí, vean esto, vean cuánto cultivo. Está muy cool, muy rico. Aquí llueve casi diario, al menos en esta temporada que estamos visitando. Y sí, vean, se desborda acá el río, que vendría siendo hasta la presa, no sé. Entonces sí me dicen que de repente se inunda todo. Pues sí, temporadas de lluvia. Se andan bañando mis carnales aquí. Si la vida te da agua, úsala para bañarte. Y esos carnales lo entendieron perfectamente. Conocimos a unos locales bien chidos aquí. Y pues al chile les preguntamos así, oigan, ¿podemos pasar a ver su casa? Para ver cómo vive alguien afuera de la ciudad. Y qué bonita casa, la verdad. Amplia, o sea, amplia. Tienen su campo así de cocos y crecen de todo tipo de cosas. Muy espacioso. La ducha es externa, por ejemplo. La verdad, lindo, la verdad. Y bien platicona la familia y tal. Una vez que uno sale más al lado de las aldeas, como que se respira diferente y la gente tiene mucho más espacio y... Sí, todo es como muy verde. Sabroso. Manejamos hasta un sitio bien mágico llamado el Templo de la Cueva de Dambulla. Este es tal cual un templo budista que está construido adentro de una cueva y está de verdad impactante. Cerca de 150 estatuas de Buda talladas aquí. Una de ellas es una masiva estatua de un Buda reclinado, tallada con la misma piedra de la cueva. Muchas de las pinturas que vemos en los techos jamás
jamás han sido retocadas, y eso que tiene cerca de 2000 años de antigüedad. Y la historia detrás de por qué se hizo también está muy cool. Verán, se cuenta que por ahí del año 100 y tantos antes de Cristo había un rey que tuvo que esconderse cuando llegaron personas de la ahora llamada India a invadir las tierras y querían, por supuesto, su cuello. El rey tuvo que esconderse para salvar su propia vida, y se cuenta que estuvo 14 años escondido aquí entre estas cuevas. Estuvo viviendo aquí solito, nada más de la naturaleza, refugiándose adentro de las cuevas. Así que cuando por fin las fuerzas armadas recuperaron el poder y él pudo salir de su guarida y decirle a todos: ¡hey, qué creen! Estoy vivo, ordenó hacer este templo para honrar a Buda, pues él consideraba que fue la fuerza del budismo la que lo mantuvo con vida y con esperanza. Se dice que hay cerca de 80 cuevas y que la mayoría de ellas, de hecho, tienen igual muchas estatuas y pinturas, pero hoy por hoy solamente se pueden visitar 5, que son las más grandes y seguras para los visitantes. Lo que sí es que está bien lleno, que eso sí hay que mencionarlo, está muy lleno, y como tienes que entrar descalzo, huele a patas adentro, pero duro, o sea, sí, huele a quesito, ¿no? Aquí se puede tomar fotos adentro sin ningún problema, pero sí hay muchos letreros que dicen no tomarte selfies, no tomarte fotos que puedan ser como irrespetuosas para la religión, no tocar, no sentarte en varios lados. Pues claro, es un templo religioso. Y también muy peculiar ver cómo incluso en la ideología budista hay gran confrontación entre religiones. Clara muestra, en la mera entrada del templo hay un letrero que dice: prohibido entrar con un hijab o con burka o algo que te cubra, producto de, me cuentan, los ataques que existieron por ahí del 2019. Entonces dijeron: no, debajo de esos atuendos pueden estar escondiendo cosas explosivas o similares. Entonces de ahora en adelante no se puede entrar ni con burka, ni con atuendos largos, ni nada similar aquí al templo. Y volviendo al tema de la arquitectura, es surreal ver las estructuras que se han hecho. Incluso se cree que antes estaba toda esta parte de la piedra de la montaña completamente pintada, porque hay una parte en específico que sigue con pintura, como que nada más hay un cachito ahí pintado. Entonces se dice que todo era así, que todo era como un masivo pedazo de arte, pero que con las lluvias, la humedad, etcétera, etcétera, se ha ido deshaciendo. Hay muchos changuitos traviesitos por ahí caminando, hay muchos perritos también muy lindos por ahí que puedes acariciar. La verdad vale mucho la pena. Gran sitio, 10 de 10. Este de aquí es el monumento de independencia de Sri Lanka, que estamos aprendiendo que Sri Lanka de hecho es un país relativamente bastante nuevo. 4 de febrero de 1948 fue que obtuvieron su independencia. Antes de eso eran colonia británica, y en el mero centro podemos ver una estatua del primerito primer ministro del país. Hay leones por doquier, pues vaya, es un animal muy significativo, incluso está en la bandera. ¿Qué les cuento? Esta bandera bien peculiar y bien colorida básicamente simboliza a la unión del pueblo de Sri Lanka. El león con la espada significa la fortaleza, los valores, la valentía. El color rojizo marrón, digamos, que rodea al león es del pueblo singalés y también de las creencias budistas que están arraigadas. El naranja que está junto representa al pueblo tamil con todas las creencias del hinduismo. El verde a la población seguidora del islam, y todo el amarillo que rodea a las demás minorías, en donde se incluyen judíos, cristianos, etcétera, etcétera. Simboliza básicamente que todos están unidos en la gran nación, y el monumento está cool, es muy bonito, tiene muchos acabados muy refinados. Un poquito controversial el hecho de que juntito al monumento nacional hay una grandísima bandera del budismo, como diciendo: a ver, sí, nuestra bandera de la nación incluye a todos, pero no nos olvidemos que la mayoría es budista. Y este monumento, el monumento de la independencia, está en uno de los barrios ricos de Colombo. Acá se ven muchas plazas así como bonitas, se ven muchas mansiones, muchas de las grandes embajadas están ubicadas aquí. Es como la parte nice. Está lindo, está bello, y sí es uno de los top sitios turísticos más visitados de Colombo. Estamos conociendo tantito del lado fancy aquí de la ciudad, y resulta que acá, por ejemplo, para tener un automóvil de marca premium, llamémosle, tienes que ser doblemente rico, porque como este es un país isla y realmente no existe una industria automotriz, todo tiene que ser traído en barcos. Así que por un vehículo vienes pagando prácticamente el doble de lo que cuesta en otros lados. Para darles una idea, tan solo comprarte un tuk-tuk de estos que se ven por todos lados aquí, te puede estar costando el equivalente a más de $3,000, $4,000. Memen, eso en otros lados te cuesta, ¿qué? $1,000, yo creo, ¿no? De 1,000 a 2,000. Me están enseñando una página
página de coches usados ahorita. Vean, un Mercedes CLA 2019, 27 millones y medio. En pesos mexicanos, 1,800,000. O sea, como $95,000 por un Mercedes 2019. O sea, ¿cuánto cuesta tener aquí un Ferrari, una G-Wagon? Estoy de verdad impresionadísimo. Pero a ver, aclaro que estos son precios de autos y sobre todo autos de lujo. Pero en general, Sri Lanka, como les decía, es un país que para el resto del mundo podría ser muy accesible. Se puede comer en muchos lados por el equivalente a $1. Una casa promedio en Colombo estará en unos 60,000, 70,000 dólares. Entonces, sí, este es más el tema automotriz y el tema de lujo, que se disparan los precios. Ahora estamos haciendo un safari, estamos en el Parque Nacional Yala. Está muy cool, estamos aquí a bordo de un vehículo, vaya que perrón. Y podríamos ver aquí leopardos, elefantes, muchos tipos de simios. De hecho, justo ahorita vimos toda una película de Disney, unos venaditos conviviendo con unos monos que nos cuentan que llevan una relación de amistad e incluso de complicidad. Porque como ambos están aterrados de los leopardos, se avisan mutuamente, así como de, güey, ahí viene el dientes largos, y es como de vámonos. Entonces se avisan mutuamente, el chango hace su sonidito, el venado hace como su sonido, no sé cómo haga el venado, como pero de alguna manera se entienden, o sea, como que es la magia de la naturaleza, ¿no? El Parque Nacional está muy chido, está muy bien cuidado, tienes que pasar un filtro de seguridad, está todo bien protegido, todas las reglas bien estipuladas, no puedes bajarte el vehículo. Hasta ahora solo hemos visto pavos reales salvajes, eso me parece curioso, como que yo nunca los había visto así en la naturaleza, siendo libres. También hemos visto algunas liebres que me dicen que, pues básicamente son como, pues lo que va hasta abajo de la cadena alimenticia. Se las comen todos, las aves, los felinos, las iguanas gigantes. Ah, claro, porque también hay unos iguanones. Hola, están tremendos. Hemos visto muchos pájaros también. Un pájaro muy bonito como verde que come abejas. Y ciervos, que uno pensaría que el ciervo también es como de lo más bajo de la cadena alimenticia, pero me cuentan que es bien, pero bien difícil atraparlos. Y ahorita escuchamos de otros guías que se está chismeando que hay un leopardo por ahí rondando, pero me cuentan que realmente el leopardo es de lo más difícil para ver, porque ellos son observadores y son pacientes. No van a ir a atacar a su presa nada más así porque sí, no, la van a observar durante minutos, horas, tal vez todo el día, y cuando sea el momento preciso, tras. Entonces, básicamente uno no encuentra leopardo, el leopardo lo encuentra uno. Vaya dato perturbador. ¡Oh, lo vean! Unos cocodrilos. Están ahí nomás, chill de cojones, tranquilos. Y ahí junto los pavos reales, que corren bien rápido, son bastante astutitos. Un elefantito, vean ahí a lo lejos, está chidísimo. Muy lindo, la verdad, está solito el carnal. Está ahí como caminando en el agua, solito, chileando y echando mojón. Vean eso, severendo mojón. Come y caga al mismo tiempo. Las dos mejores cosas en esta vida, si me preguntan, ¿eh? Está precioso, me encantó. Y me dicen que posiblemente es un ya adulto grande por las tonalidades que empieza a agarrar. ¡Hola, y Colin! ¡Un leopardo! Se logró ver. ¡Wow! ¡Qué majestuoso! Vean eso. Y está bien loco porque como que todos se enteran. Y vean esto, como es bien turístico aquí, se hace un trafical durísimo. Digo, les enseño la realidad, ¿no? Les podría decir que, ay, fuimos los únicos en verlo y tal, pero la neta es que no, vean esto. ¡Ay, qué masivo animalote! ¡Wow! No manches, está súper impresionante. Vean su piel, su pelaje. Y sí, qué risa esto, vean. Como, pues, les digo, se pasa la voz. Todos ya llegaron aquí, todos quieren ver al leopardo. Muy épico, la verdad. Pero a la vez yo creo que sí, pues, lo engentamos mucho al pobrecito, ¿no? O sea, el carnal así de, ay, voy a salir a darme un rol nada más tranquilamente. Y en eso todos los humanos, miren. Pero bien, se deja que esté en paz. Y sí, por eso es que no se puede bajar uno, pues, del coche. Porque sí, para él somos una riquísima merienda. Qué animalón, muy, muy imponente. Nos dicen que ya lo han visto antes a ese leopardo y que ya hasta tiene nombre, que le llaman Lucas. Ahora viene caminando hacia acá. Todos los autos lo están dejando pasar, vean. ¡Ay! ¡Qué organización! ¡Hola! Está súper mega cerca, vean esto. ¡Wow! ¡Qué perro miedo! ¡Qué impactante! No, qué animal tan celestial. Aquí lo logré grabar, vean, hasta en cámara lenta y todo, no, hombre, está impresionante. ¡Wow! ¿Qué les digo? Súper chido, la verdad, súper lindo, hermoso animal y también muy loco ver cómo todo el movimiento turístico se junta ahí para poder apreciarlo. Pues sí, es a lo que se viene a un safari. Aquí el buen Indica nos está enseñando sus fotos, vean. ¡Oh, las tan perronas, güey! ¡Wow! Buenas fotonas del Indica, un profesional. Pues la verdad, muy buena experiencia de safari, vimos de todo un poco, alto
altamente cool el Parque Nacional Yala. Esta masiva estructura que estamos viendo aquí es el edificio más alto de todo el país y la torre más alta de todo el sur de Asia. Se trata de la Colombo Lotus Tower, que tiene una altura aproximada de unos 350 metros. Vaya, está bastante masivo. Y más allá de que está muy bonita y muy impresionante, supone un gran conflicto de intereses. Y a ver, les voy a contar, esto está bien complicado, pero voy a intentar simplificarlo. Por ahí del año 2022, Sri Lanka estuvo, bajo muchas interpretaciones, a punto de desaparecer. Tuvieron una crisis económica, pero brutal. Estaban endeudadísimos con muchos países, se acabó su fondo de dólares y a esto se le suman otros factores, como por ejemplo que en 2019 existieron unos ataques terroristas por parte de unos grupos islámicos. Eso de por sí ya afectó mucho al turismo del país, pero luego llegó COVID-19, ¡boom! Otro golpazo durísimo. Y luego pasaron los años, ya se estaban más o menos recuperando y ¡placa! La gran crisis de 2022, la luz se iba por lapsos hasta de 12 horas, la gente tenía que formarse días para poder conseguir gasolina, la gente salió a manifestarse durísimo en las calles, el descontento se sentía, una situación tensa, horrible, que no se le desea a nadie, y el presidente tuvo que huir del país para posteriormente renunciar por medio de correo electrónico. Eso está loquísimo, me parece de hecho un tanto cómico, que así como tú renunciaste a tu chamba, ¿no? En la oficina, ¿no? Que ya no te gustaba, pero no tuviste el valor de decirle cara a cara a tu jefe y fue así de: patrón, discúlpeme, le mando este correo con todo respeto, pero la verdad es que usted ya me tiene hasta los cojones. Así tal cual, pero de un presidente de un país. No tuvo la disposición, no tuvo los cojones de decirlo cara a cara. Pero bueno, ¿qué tiene todo esto que ver con esta torre y demás estructuras que están alrededor del país? Pues verán, para salir de esta crisis no se tiene una versión oficial de qué pasó, pero lo que se dice en la prensa es que se tuvieron que conseguir diferentes apoyos de varios lugares. Entre ellos, por supuesto, el Fondo Monetario Internacional intervino, y también se comenta mucho, esto va con un asterisco porque no se me ataquen, no hay una versión oficial como tal, que China tuvo que acudir al rescate. Y China, pues es bien sabido que le gusta poner ojito en varios lados, ¿no? Le gusta poner presupuestos en diferentes países porque tienen mucho una cultura de expansión. También por eso es que es posiblemente el país más poderoso de todo el mundo. Entonces, desde hace mucho tiempo le han estado endulzando el ojo a Sri Lanka. Claro ejemplo es un súper complejo que le regalaron a Sri Lanka por ahí de los 70s, que lo fuimos a ver, está como muy lujoso, está muy top. Dentro de este complejo se muestran, por ejemplo, estatuas de la primer ministra mujer que existió en todo el mundo, que era aquí de Sri Lanka, y de su esposo, que por cierto esta fue la primera ministra que dejó de utilizar la constitución del Reino Unido para implementar una constitución de Sri Lanka. Más allá de ese tema, bueno, ese es un complejo que China regaló. Regalaron otro masivo lugar para conciertos y similares que se llama el Teatro Lotus, y también pusieron la lana para poder construir esta masiva torre, la Torre del Loto de Colombo. Entonces a mucha gente le presupone algo muy polémico, muy controversial, que esté construida aquí en esta locación, vaya que prestigiosa de la ciudad, porque sí, mucha gente en Sri Lanka está diciendo así como de: hey, ¿cómo realmente salimos de la crisis? ¿Y qué realmente le prometieron nuestros gobernantes a China como para que salieran al rescate poniendo tanto, pero tantísimo recurso? Miren que no se sabe y todavía hasta la fecha existe bastante incertidumbre sobre este tema. Estamos subiendo a ver el Palacio de Sigiriya. ¡Wow! ¡Qué impactante estructura! De verdad, no hay otra manera de decirlo. Impactante. Básicamente, hace muchos años a un rey se le ocurrió la maravillosa idea de: yo quiero hacer mi palacio arriba de una piedra. Y sí, desde que entras, pues vaya, ves la piedra, que de por sí está muy bonita, tiene una forma como muy única. Y subes mucho y vas viendo la estructura que fueron construyendo los humanos. Hay cerca de 1200 escalones. Muchas de las escaleras y estructuras pues ya son más modernas para que visitantes
puedan pues, venir de una manera más sencilla. También chequen, desde acá se ve un Buda, pero maravillosamente impresionante. O sea, estamos bien lejos y calen esa estructura. ¿Qué tan alto será realmente? ¿Cuánto se tardaron en hacerlo? Sí, no, les digo, aquí hay Budas por doquier y hay unos bien impresionantes, tal como ese. O sea, ¿cómo lo vemos desde acá? Como ningún árbol lo tapa, es impactante. También nos ha llamado la atención la cantidad de perritos que hay por todos lados. Este brother, ¿cómo llegó hasta acá? Ya se echó su siestita porque anda recansado, vean eso. Y vimos unos monitos también, una familia, madre, padre, hijito, una ternura con un peinado así como de hongo parecía. Muy bonito, mucha fauna, mucha naturaleza. Y vienen varios monjes, nos hemos dado cuenta. Todos queremos ver la cima del palacio. ¡Uf! Y llegamos ahora sí a donde están las famosísimas patas del león. Vean esto, son patas que están talladas directamente en la montaña. Muy impresionante, muy loco y más aún que se cree que antes era un león entero. Vaya, todo este gran muro que estamos viendo ahorita se supone que antes era un masivo león y que de hecho la entrada al palacio era por la boca de este felino. De esto realmente no hay mucha evidencia, a lo largo de los siglos se ha ido borrando, pero las patas sí que sobrevivieron y hasta la fecha pues están bastante bien. O sea, imagínenselo antes o lo borgo. Se puede seguir subiendo por lo que vemos para llegar a la mera cima, pero vean esa fila. Y yo la verdad lo que quería ver eran las patas. Quería imaginarme cómo era esta supuesta entrada por la boca del león. Entonces con esto me doy más que por servido. Otro día regresamos cuando haya menos gente porque sí es bien turístico esto y me dicen que en días de fiestas nacionales que se pone al triple de gente. Pues muy bonito, muy chido. Sin duda una muestra de lo habilidosa que es la humanidad y de también los locos que siempre están los reyes, ¿no? Y lo ambiciosos que son. Muy loco, muy impresionante. Pues ahí lo tienen, un poco de Sri Lanka. ¡Wow! ¡Qué preciosísimo país! De verdad, me voy de aquí encantado. Sobre todo con la recepción que nos dieron las personas por aquí. Qué amigables todos, qué sonrientes. Me voy sumamente contento. Qué linda aventura ha sido esta. ¿Cómo lo han visto? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué me faltó documentar? Me encantaría leerlos aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias de corazón por haberme acompañado en una aventura más. Y nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. ¡Adiós! Stutit Ayubon.